Muy buenas tardes para todos. En el día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro Los 33 Orientales, escrito por el doctor en Historia Federico Klein. El doctor Klein es también sociólogo, antropólogo y escritor. Ejerce como docente de Historia Moderna en la Universidad de Montevideo y en el Consejo de Formación en Educación. El autor es miembro de la American Sociological Association y de la American Anthropological Association. Además, ha escrito numerosos libros que han sido publicados en Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa. Ahora sí, pasemos a hablar de este libro que nos convoca en el día de hoy, a 2 meses de la conmemoración de los 200 años del desembarco de los 33 orientales. Podrán descubrir en esta obra cómo se construyó la proeza de Lavalleja y los demás libertadores y observar a un joven Juan Zorrilla de San Martín que sigue el camino de los héroes. Además, esta obra incluye la biografía, imágenes y fotografías de los orientales cruzados para que su rostro no se pierda con el paso del tiempo. Ahora sí, sin más preámbulos, me complace darle la palabra al abogado y doctor en diplomacia Amílcar Vasconcellos. Muchas gracias. Primer palabra de agradecimiento para el Palacio y el Poder Legislativo por habernos brindado su local y esta sala. El agradecimiento a la Fundación de Cultura Universitaria que editó y presentó el libro, y muy especial agradecimiento al doctor Fernando Klein, historiador y antropólogo, que me ha hecho el honor de invitarme por segunda vez a esta presentación y que además me ha honrado con pedirme que escribiera el prólogo de esta obra. Es un poco no solo el agradecimiento, sino establecer algunas pautas y remitirme a algunos hechos históricos que dan lugar a lo que fue el episodio de la Cruzada Libertadora. Este año, el 19 de abril, se cumplieron 200 años de la Cruzada Libertadora. El 29 de abril se cumplieron 200 años del llamado Abrazo del Monzón entre el general Lavalleja y el general Rivera, donde unen sus fuerzas para buscar el camino de la independencia. Se cumplirán en 1828 200 años de la Convención Preliminar de Paz, que es el tratado que dio origen a nuestro Estado. Y en 2030 se cumplirán 200 años de nuestra primera Constitución de 1830. Quiere decir que vamos a tener un quinquenio de cifras redondas, de recordación histórica, de tratar de comunicar cuáles eran aquellos valores, cuáles fueron esas circunstancias, y de alguna manera yo un poco más adelante me voy a referir a algunos antecedentes. En la obra se hace un prolijo recorrido y análisis histórico, y luego el autor imagina cómo hizo Juan Zorrilla de San Martín para elaborar la leyenda patria, y supone que el gobernador provisorio mandó un soldado, Juan Cruz, para que lo llevara a la Argentina, pasaran por los mismos lugares donde estuvieron los 33 orientales, volvieran en barcos parecidos, recorrieran los mismos lugares, y de ahí va surgiendo lo que se llama la leyenda patria. También hace una mención muy especial a Juan Manuel Blanes.
el pintor de la patria. Hay también en el libro una reproducción del cuadro de Josefa Palacios, menos conocido, pero que hace al desembarco de los 33 orientales. Nosotros tenemos en la memoria, todos los ciudadanos uruguayos tenemos en la memoria, nadie sabe bien cómo fue el desembarco. Probablemente desde el punto de vista militar no hayan podido desembarcar en la playa de la Graciada, porque el ejército que dirigía el Malescor Lecoq les hubiera caído encima. Más bien se supone que lo hicieron en otro lugar. Pero el cuadro de Blanes, que está acá enfrente en el Palacio Legislativo, nos da la idea de que el desembarco fue en la playa de la Graciada. Y don Juan Zorrilla dice que el desembarco fue en la playa de la Graciada. Tanto lo dice que en la leyenda patria, que me voy a permitir leer esta breve referencia poética, dice: pisan la frente del húmedo arenal 33 hombres, 33 hombres que mi mente adora, encarnación, viviente melodía, diana triunfal, leyenda redentora del alma heroica de la patria mía. Este es el pasaje quizá más conocido de la leyenda patria, como el más conocido de los cuadros de Blanes, es el desembarco de los 33. Blanes también nos dio la imagen de Artigas, porque la imagen real de Artigas, salvo el retrato a carbonilla que hizo el francés de Marseille, cuando Artigas era anciano y estaba en el Paraguay, nadie tiene mucha idea cómo era. Todos tenemos en la retina, en la mente, está en todas las escuelas del país, la imagen de Artigas. ¿Cuál es la imagen de Artigas? La que pintó Juan Manuel Blanes. ¿Cuál es el desembarco de los 33? El que pintó Juan Manuel Blanes. Ahora bien, ¿cómo se produce en determinado momento estos hechos? Porque estos hechos históricos no se desencadenan de manera improvisada o casual. Empecemos por señalar que el 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, el general Sucre derrota a los últimos vestigios del ejército español. Y esto es muy importante. Pero digamos también que nosotros tuvimos algunos antecedentes muy importantes, porque una cédula real del 12 de diciembre de 1537 permitía en el Imperio Español que cuando quedara acéfala la monarquía o la gobernación, los vecinos pudieran nombrar una autoridad provisoria hasta que se restableciera la autoridad definitiva. Así aparece el Cabildo Abierto del 21 de septiembre de 1808, por eso la calle se llama 21 de septiembre, porque es el Cabildo Abierto que fue, no acata la orden del virrey, elige una junta propia de gobierno y fue la primera ciudad del virreinato que tuvo una junta propia de gobierno. Otros hechos que yo quiero mencionar muy brevemente es que el rey Carlos III, mediante una real pragmática del 27 de febrero de 1767, firmada en el castillo de Verano, Morató sabe bien cuál es el nombre, el Buen Retiro, decreta la expulsión de la Compañía de Jesús de todo el Imperio Español. Esto tiene
a mi juicio, una trascendencia muy importante. La educación ya no va a quedar en manos de la Compañía de Jesús. La educación va a pasar a estar en manos de la Orden de los Franciscanos. Y así, nuestro prócer Artigas va a recibir en el Colegio San Bernardino del Padre Chambo la educación formal que tuvo. Después la otra educación que tuvo fue una especie de propia formación, sobre todo leyendo la traducción de García de Sena, del Common Sense y de la obra de Thomas Paine, de un constituyente radical y revolucionario de la independencia de los Estados Unidos. Y señalo este episodio porque este episodio va a marcar definitivamente la diferencia entre lo que fue la provincia oriental y después el Estado oriental con otros países. De ahí viene una profunda vocación republicana y federal que no todos los países la van a tener. Tenemos también que mencionar, muy brevemente, que el 21 de octubre de 1805, en la batalla de Trafalgar, la Marina de Guerra y Mercante del Reino Unido, de Inglaterra, quedó dueña de los mares al derrotar a la Marina española. Si bien en esa época Francia y España habían apoyado la revolución de la independencia de Estados Unidos, poco tiempo va a demorar en que Francia se enfrente con Inglaterra de nuevo y España se enfrente con Francia por la invasión napoleónica. La invasión napoleónica va a provocar una serie de movimientos en el continente, entre ellos la Junta de Mayo, en lo cual aparecen tendencias independentistas y tendencias que buscan restablecer la monarquía. En 1812, para ser muy sintético, se reúnen las Cortes de Cádiz, dictan una constitución liberal. Esa constitución liberal era una monarquía constitucional y señalo como algo muy relevante para la época que la constitución liberal de Cádiz prohíbe los tribunales de la Inquisición. Va a ser la fuente de inspiración de nuestra Constitución de 1830 y la fuente de inspiración de la Constitución Argentina Unitaria de 1826, con la cual gobernó Bernardino Rivadavia. Dicho todo esto, empezamos a ver un panorama que va cambiando, porque yo creo que para establecer por qué se desencadena este proceso, tenemos que saber qué pasaba en el mundo, qué pasaba en la región y qué pasaba en nuestro medio. O sea, estos procesos no son aislados. Cuando se produce el bloqueo por parte de la fuerza francesa de Napoleón, Inglaterra ya sale a buscar lugares para abastecimiento de materias primas y para colocación de la producción industrial, porque no podía comerciar en Europa. Yo creo, puede ser opinable, que Inglaterra no alentaba la independencia de las colonias, que Inglaterra lo que alentaba era el libre comercio. ¿Por qué? Porque el monopolio español, muy duro, flexibilizado después por algún permiso de tráfico entre las colonias, implicaba una enorme carestía de los productos y eso generó que hubiera contrabandos y que la Marina británica
estuviera trabajando para buscar la libertad de comercio. Firman en Purificación lo que hoy podría denominarse un tratado de libre comercio con el general Artigas. En las instrucciones del año 13 se ordena comunicar a los oficiales de la Marina Británica que los puertos de Colonia y Maldonado están abiertos al comercio. Y también nos vamos a encontrar con que todo esto roza algo que llega hasta nuestros días, que es la lucha de puertos. Durante la época colonial se crea un consulado en Buenos Aires, en el Virreinato, y se ponían impuestos discriminatorios para perjudicar al puerto de Montevideo, que era un puerto natural. Eso hacía que hubiera comerciantes partidarios del monopolio, los beneficiados, y muchos comerciantes partidarios del libre comercio. Y ahí empezaron las pujas internas en el proceso de la revolución. Pero digamos, por último, para no extendernos demasiado, que cuando se producen las invasiones inglesas, que es 1806, la flota militar británica trajo la flota comercial, trajo el comercio, trajo la imprenta, e hizo en Montevideo el día 24 de junio de 1807, día de San Juan, ocupada por las fuerzas militares inglesas, un desfile con vestimentas masónicas para asombro de la población, habiendo en Montevideo un representante del Santo Oficio. Esto fue publicado por La Estrella del Sur, que tenía su edición en español y en inglés, y ellos dejaron la imprenta, la idea de la libertad de comercio, la compra de materias primas, la venta de productos industriales fuera de las condiciones del monopolio. Tenemos también que en 1830, luego de la Convención Preliminar de Paz, donde el Uruguay no estuvo presente, o sea, estuvo presente la Argentina, Brasil, y el Reino Unido de Gran Bretaña tampoco fue garante. Se plantea por José Yauri agregar al texto constitucional la idea de la federación. No obstante, el constituyente Santiago Vázquez, según está en las actas, sostiene que no es necesario y que eso se podría arreglar por vía legislativa. Y Eduardo Acevedo, el gran historiador clásico, comenta: y el vocablo que traducía la idea genial de Artigas quedó suprimido. Tenemos algunos otros episodios. Ya hablé de la Constitución de 1812, que es que la Real Cédula de 1791 habilitaba a la Compañía de Filipinas el tráfico de esclavos en el puerto de Montevideo. Hubo desde el principio movimientos contra el tráfico de esclavos, hasta que finalmente se decretó la libertad de vientres y después la eliminación de la esclavitud. ¿Qué sucedía? En España, Fernando VII, que restaurada la monarquía, empezó a perseguir a los movimientos liberales que habían defendido a España de la invasión y que habían hecho la Constitución de 1812, se va a producir sobre 1820 la revolución de Rafael Riego Núñez, que va a ser un breve periodo de una república liberal en España,
la primera de ellas, y también, y esto es muy importante, las revoluciones de Oporto y Lisboa, con Silvestre Piñeiro Ferreira a la cabeza, van a ejercer una gran influencia en la banda oriental ocupada. El mariscal Lecor respondía de alguna manera a esa tendencia. El mariscal Lecor tuvo algunas tolerancias con la Sociedad de Caballeros Orientales, tuvo algunos otros tipos de tolerancias en la misma medida que actuaban contra lo que ellos llamaban los artigueños, o sea, a los seguidores de Artigas los atacaban, los perseguían. Esto deriva de la gran reunión americana creada por Francisco de Miranda, luego los Caballeros Racionales, o los Lautaro, y en nuestro medio los Caballeros Orientales. Francisco de Miranda, no me voy a extender, es un personaje admirable, venezolano, que fue coronel del ejército de Catalina II de Rusia, y dicen que tenía una relación amorosa con la zarina, pero no sé. Tenemos entonces, por último, que Artigas en las instrucciones del año 13 reclama por el incumplimiento que hicieron los portugueses y brasileños del Tratado de San Ildefonso de 1777, ocupando en 1801 ilegítimamente lo que se llamaron las misiones orientales. Artigas las reclama en las instrucciones del año 13 y eso va a dar lugar a la llamada campaña de las misiones del general Fructuoso Rivera, donde vuelve, a pedido del general Lavalleja, se va a firmar la Convención Preliminar de Paz. Argentina admite que le fijen los límites en el río Uruguay. La diplomacia brasileña, mucho más sutil, no fija ningún límite. Pero ¿qué pasa cuando el ejército del general Rivera viene retirándose? En 1819 se había firmado el Tratado de la Farola, por lo cual, para que los brasileños y portugueses construyeran un faro en la isla de Flores, le habían entregado lo que hoy sería todo el departamento de Artigas. Rivera vuelve con sus tropas, cruza el Cuarén y le comunica a los oficiales brasileños que de ahí no se mueve. Y de esa manera el departamento de Artigas quedó dentro de lo que sería el Estado oriental. Y ya para ir finalizando, porque los he aburrido a ustedes y he aburrido acá al amigo, quería significar también que hay algunos hechos muy importantes, como son el establecimiento de la libertad religiosa. En las instrucciones del año 13, Artigas, ya que en una concepción revolucionaria habla que se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Esto va a derivar en que el primer encontronazo por el pastor Jacobsen lo va a tener el gobierno liberal de Bernardo Prudencio Berro. Y que va a ser un proceso largo donde va a estar la ley de conventos, la ley de matrimonio civil, hasta que en 1919, en la constituyente, que va a ser el gran pacto político del Uruguay hasta hoy, hay una gran discusión sobre este tema. Si bien la Constitución de 1830 había proclamado la libertad religiosa, también proclamaba que el Estado era un Estado confesional, esto es,
que la religión oficial del Estado era la católica apostólica romana. Proclamaba la libertad de culto. Pero en 1919, a propuesta del doctor Alfredo Vázquez Acevedo, que fue rector de la Universidad de la República, constituyente por el Partido Nacional, presidente del directorio del Partido Nacional y alto grado de la masonería, se estableció la fórmula actual del artículo 5 que dice que el Estado no tendrá religión alguna y que reconoce los templos que se le dieron a la Iglesia Católica. El proceso de la libertad religiosa es muy importante en toda la sociedad. Yo estoy convencido que la libertad religiosa ha precedido históricamente a la libertad política, que cada uno pueda profesar su fe, hacer sus ritos, tener su iglesia, pero no imponerse a los demás. Y por último, quería significar algo que se produce que es muy importante. El 8 de febrero de 1822, fíjense, son todas fechas muy cercanas a 1825, luego de ser proclamado libertador del Perú, el general José de San Martín ordena al ejército libertador confiscar el archivo de la Inquisición y que pasara a ser resguardado en la Biblioteca de Lima para dar luz a los procedimientos de indagación y tortura, método usual de ese tribunal, expresando que la prueba de los contenidos de estos documentos, leo textual, era tan luctuosa a los tiranos como plausible a los amantes de la libertad. Prohibirá también la venta de todos aquellos bienes que sean patrimonio histórico y artístico del Perú. Hecho poco conocido, en la Argentina nos enseña mucho, ponen a los granaderos a rendirle honores todo el día, pero no en la catedral, al costado. Y a partir de ese momento no podrá funcionar ningún tribunal de la Inquisición en todos los territorios liberados. Con estos antecedentes, le voy a dejar la palabra al doctor Klein, que me pasé un poquito, pero de todas maneras creo que sirven de introducción para leer esta estupenda obra que es prolija en el relato histórico y que es muy fermental en la imaginación de cómo se hizo la leyenda patria y cómo se hizo la pintura de Blanes del desembarco de los 33 orientales. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctor Vasconcellos. Para finalizar, es un honor presentar al autor de este libro, el doctor Federico Klein. Fernando Klein. Fernando, perdón. Bueno, antes que nada, al igual que al doctor Vasconcellos, quiero agradecer al Palacio Legislativo el dejar y disponernos para nosotros el uso de esta sala, la editorial, también con sus movimientos y su ayuda, y por supuesto al doctor Amílcar Vasconcellos, que me acompaña una vez más en la presentación de esta obra. En una época fermental del bicentenario de distintas cosas, en este caso el bicentenario de del desembarco de los 33 y el bicentenario también del 25 de agosto, ¿no? De la declaratoria de la independencia. Yo quería ver un poquito más la situación operativa, cómo se fueron dando las cosas, porque Artigas cuando abandona el país no lo abandona derrotado, lo abandona con intención de volver, no logra volver porque es capturado por Francia, perseguido antes por López y Ramírez, y a partir de ese momento
la provincia oriental, poco tiempo después Yacyplatina, se transforma en parte de lo que es el Imperio de Brasil, de Portugal, las Madeiras, Azores, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los casos es que acá hay un elemento que es muy importante y muy valioso, que es, y como siempre problemático, las dificultades entre padres e hijos. Y esta dificultad entre padres e hijos viene entre don Juan VI y don Pedro de Alcántara o Pedro IV de Portugal, o ya diríamos Juan también de Brasil. Y este es el llamado Grito de Ipiranga. De Ipiranga, el 7 de septiembre de 1822, se para por completo en dos cuerpos, aquellos que son brasileños, los que quedan en Brasil y que siguen a don Pedro I, que es un jovencito, y aquellos que siguen al emperador de Portugal. En nuestra banda oriental, en nuestra provincia cisplatina, esto se ve reflejado en luchas. Una de esas luchas, digamos, la más triste, la más lamentable, es la de Casaballe, la batalla de Casaballe, que es del año 1823, en el cual se enfrentan Rivera y Oribe. Desafortunadamente, bueno, uno sigue un camino, el camino que es el de, digamos, el comandante enviado por Portugal, que es el señor Acosta, ¿sí? Discúlpeme que estoy un poco perdido, Álvaro de Acosta, y por otro lado los combates con Lecor. Mientras tanto, los orientales que buscan la independencia, primero caballeros racionales, los caballeros orientales, grupos que son masónicos, pseudo-masónicos, en fin, que tienen distintas características, pero que de alguna manera se sienten alentados por la idea de que Acosta, apoyando a Portugal, quisiera ver a la provincia oriental de manera independiente. Al mismo tiempo hay temor en la zona, hay mucho temor. Gaspar Rodríguez de Francia tiene temor y habló con Brasil y con el emperador de que tomaran parte de su territorio. Algunos gobernadores de Argentina también tuvieron temor, así que la cosa no fue fácil. Reunidos los orientales, como sabemos muy bien, en distintos lugares de Buenos Aires, especialmente en la mercería de Ceferino de la Torre, en el cual se diseñó la bandera oriental, la bandera de los 33 orientales, discúlpeme, y en distintos lugares donde se aprovechaba para faenar ganado, para adiestrarse y para irse preparando a la invasión o al ingreso nuevamente al territorio oriental en abril del año 1825. Para ese entonces, Pedro Trapani, que era el que manejaba el tesoro de La Valleja, ya tenía, digamos, manejando un aproximado de 250.000 pesos. No es poca cosa. ¿Qué es lo que pasaba? No es poca cosa y les explico por qué. Artigas, cuando le dieron la misión de ir e incorporarse para luchar por la banda oriental, recibió 186 pesos. Cuando buscaron por su cabeza, porque abandonó el sitio de Montevideo por un breve momento, pedían 6.000 pesos por su cabeza. Acá estamos hablando de 250.000 pesos menos de 10 años después. Lo que pasa es que don Juan Manuel de Rosas, Anchorena, los Anchorena, Martínez de Hoz y otros grandes hacendados argentinos veían cómo desde el Río Grande do Sur se iba expoliando todo el ganado que era de propiedad de ellos, llevándolos a un estado de alerta y de respaldo absoluto
hacia los orientales que querían su independencia. Así que dinero había también una estructura a través de misivas que se iban pasando de pueblo en pueblo. Esto no es los 33 orientales llegaron y tomaron el país. Ya estaba bien estructurada una red de espías. De hecho, alguien que intentó hablar y habló con muchos hacendados fue Juan Manuel de Rosas, que dio toda una vuelta por la banda oriental y la banda oriental grande, considerando las misiones, e incluso habló con Rivera, instalando en él a ver si se quería incorporar. Él dijo que sí, que se incorporaría, pero bueno, finalmente no se incorporó al ingreso de tropas a la provincia, vamos a decirle ya, oriental. En todos los casos, la situación era muy debilitada. Los soldados portugueses y los soldados brasileños se peleaban entre sí. Hacía tiempo que no recibían la paga. Ni los soldados brasileños ni los soldados portugueses tenían conocimiento de nuestro territorio. Eran muy jóvenes, conocían muy poco, se habían descansado. Lecor se había descansado. Y rápidamente cada uno de los lugares en la República se fueron tomando hasta llegar, como siempre, al lugar más fortificado de todo, que es Colonia, Maldonado y Montevideo, que esos finalmente caerían de otras maneras. Yo quería traerles acá de manera gráfica, de poder ver, si ustedes ven en los televisores, las imágenes, que son muy pocas las que hay. A ver si puedo moverme. Aquí lo que tenemos es la lista que arma de cruzados confeccionado por el pintor Juan Manuel Blanes. Por orden del gobernador y capitán general del Estado uruguayo, brigadier general Juan Antonio de la Valleja. Se ordenó armar una lista oficial de 33 orientales. Hay que decir, obviamente, que muchos que no estuvieron en la cruzada se quisieron incorporar, ni bien supieron que había algún dinero. Otros se incorporaron, pero fueron muertos de manera inmediata, ni bien llegaron al territorio nacional. Bueno, acá tenemos gente que es esclava, que luego fue manumitida, que fue liberada, ¿sí? Hay también gente que es del Paraguay. A ver si puedo mover. Acá tenemos del lado izquierdo, para mí, el asta que llevaba una de las dos banderas. Había dos banderas idénticas, de libertad o muerte. Lo que queda ahora son los fragmentos de la segunda bandera. La primera bandera, bueno, en julio del año 69 fue robado del Museo Nacional de La Valleja. Acá tenemos esta imagen que está, bueno, está inclinada lamentablemente, pero que obviamente sí es un ensayo artístico de una presentación histórica. De ninguna manera hombres que cuando cruzaron el río Uruguay lo cruzaban acostados en las chalupas o en las chalanas, iban a estar parados delante del agua esperando alguna bala o algún disparo de alguien. Fue muy inteligente Juan Manuel Blanes, porque hay algunas personas que es muy importante por acá, que sin embargo, por la forma en que se distribuyó el cuadro, no termina de verse. Por supuesto, lo más importante es La Valleja, Oribe, siempre al frente, y después tenemos otros, los esclavos y los guaraníes y demás. Acá está la ubicación de cada uno de ellos para no... Bueno, una de las grandes críticas que tengo yo con los museos de nuestro país es que cualquier persona, si está en Tacuarembó, si está en Durazno, si está en Salto, debe venir hasta Montevideo para poder ver esta obra. Esta obra es una obra magistral, es inmensa. Estas imágenes yo me tuve que subir una escalera para poder sacarle foto,
porque desde abajo no se puede ver, las luces no lo permiten. Que no existe, como en algunos museos, como en Francia, la posibilidad de descargarlo en baja calidad, media calidad, alta y súper alta calidad, hacer el trabajo por una sola vez y nunca más, y que quede como un reservorio cultural de trabajo para todos los demás, para todos los docentes y para la educación acá en el Uruguay. Vemos La Valleja, este señor que ven acá con el sombrero y con barba es Manuel La Valleja, el hermano. Ahora sí, la visión de La Valleja ya cuando es anciano. Manuel Oribe, de Manuel Oribe no existen fotografías, pero que es muy importante es Pablo José Sufriategui. Tenemos esta fotografía, está trabajada con inteligencia artificial. Me pareció relevante aplicar la inteligencia artificial para que las imágenes no se pierdan. Acá está trabajada con inteligencia artificial y acá está la foto que todavía se conserva. Todo esto se va a perder, definitivamente se va a perder porque son colecciones particulares y no hay nadie que las recoja. Esta es la imagen ya de Jacinto Trapani. La Valleja, las imágenes que logré conseguir, como yo les dije, acá lo ven al costado de su hermano. Las imágenes son de muy poca calidad. Abelino Miranda, Simón del Pino, Santiago Gadea. Es importante verlos por una sola vez, aunque sea, porque son, si no, solamente los nombres, los 33 orientales. Atanasio Sierra, Luciano Romero, creo que es Manuel Meléndez, exactamente, Manuel Meléndez, Ignacio Medinas y otros. No quiero cansarlos con esto. Andrés Spickerman, que dejó buenas memorias, una muy buena memoria. Felipe Carapé, que era guaraní. También Felipe Patiño era el otro nombre que él tenía. Algunos cambiaron de nombre. Agustín Velázquez. Bueno, acá tenemos a Juan Acosta con su, no se ve, tiene ahí una crucecita. Tenía 15 años de edad, es el más joven de todos. El más viejo de todos es Tiburcio Gómez, con 48 años de edad. Ya un poco grueso La Valleja, tenía aproximadamente unos 42 años, creo, al momento de la égida. Yo quiero cerrar por acá, pues son muchas cosas que hay que digerir, hay muchas cosas que leer, que masticar, que comprender lo que significa para nosotros los 33 orientales, toda la estructura que fue capaz de armar la provincia oriental para poder lograr recibir a estos hombres y a partir de ese momento empezar a reconquistar todo el territorio hasta llegar a un momento inercial que es quebrantado por Rivera con la reconquista de las Misiones y finalmente en el año 28, como bien dijo el doctor, el reconocimiento del Estado oriental, que no fue hecho por ningún oriental. Lo dice el emperador Don Pedro, dice yo, Don Pedro, y resuelve, se va a formar el Estado oriental, el Estado oriental de Montevideo o el Estado oriental del Uruguay. Así que por acá voy dejando, les agradezco a todos ustedes que hayan venido, es de noche, hace mucho frío, está oscuro y les agradezco mucho que hayan venido a presenciar la presentación, valga la redundancia, de este libro. Muchas gracias. Gracias de nuevo al doctor Amílcar Vasconcellos y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta presentación. Les recordamos que pueden adquirir el libro en las librerías de Fundación de Cultura Universitaria o en su página web. Muchas gracias.